rotos, los quiero besar, los quiero curar. Buenas noches, pues empezamos esta sección, la visita de los expresidentes Piñera, Calderón y Pastrana a Venezuela. Hoy me encuentro con Tania Arroyo y con Eddie Hernández. Vamos a hablar acerca de este tema. Muy buenas noches, Tania, muy buenas noches, Eddie. ¿Qué tal? Buenas noches, César. Hola, buenas noches. Pues, ¿cómo ven esta visita de los expresidentes Piñera, Calderón, Pastrana, eh, presionando, ¿no? Por al gobierno de Nicolás Maduro en un proceso bastante delicado. Hay un ataque sistemático este año por querer desestabilizar a Venezuela. Se empezó está bastante profundo el desabastecimiento provocado por estos oligarcas en el sector alimentario. Y también está esta situación que ahora está enfrentando Diosdado eh, respecto de la acusación de droga. Eso fue después justo de la visita de los expresidentes, pero pareciera que vivimos o se vive en Venezuela un clima antidemocrático, hay una dictadura, no respetan el proceso democrático. Ha sido la nación en donde Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, reconoce que el mejor sistema electoral del mundo está en Venezuela. Y de todos modos no respetan. Vaya, Calderón, eh, eh, con un fraude electoral en 2006, se atreve a agarrar y decir esta situación respecto de lo antidemocrático en Maduro. Vaya que es grave. Esto, pregunto, lo dejo aquí sobre la mesa, ¿creen ustedes es una situación aislada o es un reagrupamiento de la derecha en América Latina por digamos, tener una propia agenda? Inclusive Calderón ya se activó de nueva cuenta en México y al parecer hay analistas que ya están diciendo que está buscando la formación de un nuevo partido para que, digamos, desplazar al PAN y generar esta situación, inclusive como la de Uribe, ¿no? Eh, ¿Cómo lo ven ustedes, muchachos? Tania, ¿Tania? Escucha. está cayendo Hola. Tania. Sí, sí, Tania. Eddie, ¿por qué no Hola. nos... Sí, Eddie? sí, claro. Ok, bueno, en lo que recuperamos a Tania, a mí me gustaría iniciar esto que sucedió, en esta opinión sobre lo que sucedió recientemente en Venezuela con la visita de estos tres expresidentes, Calderón de México, Piñera de Chile y Pastrana, expresidente colombiano. Y yo creo que aquí habrá que seguir las siguientes líneas para rastrear cuáles fueron los objetivos de estos políticos al llegar con un discurso muy desafiante a Venezuela. Bueno, en primer lugar hay que recordar, hay que analizar qué es lo que tienen en común estos tres expresidentes, y lo que definitivamente encontramos es que son personajes políticos que representan directamente los intereses de los Estados Unidos. Los tres presidentes llevaron a cabo en sus países políticas neoliberales, eh, políticas que también son conocidas como el consenso de Washington. Si bien Pastrana en Colombia inició un proceso de paz con la guerrilla, fue incapaz de llevarlo a buen término, canceló las negociaciones, pero bueno, también podemos recordar cómo Pastrana representa es peculiar en lo que tiene que ver con Calderón. Calderón, que también fue un presidente que a través de severas sospechas acerca de la legitimidad de su mandato, quedó muy fuerte marcado en el movimiento social el convencimiento de que
asumió la presidencia de la República a través de un fraude. Eh, bueno, este fue otro presidente que alentó la violencia en su llamada guerra contra el narco y bueno, a su modo también fomentó el paramilitarismo y la represión a los movimientos sociales. Otra circunstancia, otra coincidencia con Piñera, que Piñera, bueno, se puede recordar por la manera en la que reprimió las demandas de los movimientos estudiantiles. Y bueno, esto son algunas coincidencias de estos tres presidentes. Entonces, sí, representan partidos de derecha y también una cercanía con los Estados Unidos y también se caracterizan por este uso de la violencia, ¿no? Entonces, aquí lo que habría que preguntarse qué buscan y me parece que es precisamente iniciar una nueva fase en este proceso de estabilización. A mí me parece claro que esto está operado desde Estados Unidos y que efectivamente viene a ser con esta visita se pretende construir un discurso de un supuesto apoyo internacional contra el gobierno dictatorial de Venezuela. Entonces, sí tiene que ver con la construcción simbólica de este discurso de desafío que viene sobre todo a alentar a estos movimientos organizados desde Estados Unidos a través de métodos no convencionales, como son la construcción de estas bases que cuestionan la legitimidad del Estado, y por el otro lado, pues se combina con otras formas de desestabilización convencionales, que bueno, ya conocemos mucho de estos métodos, tiene que ver con el boicoteo económico, con la llegada de provocadores al país desde otros lugares, desde otros países. En fin, esto que ya se hizo precisamente en Chile en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí la respuesta de Maduro fue muy fuerte, que es que, bueno, además, eh, quienes están atrás de estos intereses por desestabilizar a Venezuela es el narco, ¿no? Entonces, pues son acusaciones muy serias. Sí, sí, yo coincido en el análisis que realizas y no hay que complementarlo. A mí, lo que me llama mucho la atención es el título del evento con el tanto a Piñera como a Pastrana, como a Calderón. Foro Poder Ciudadano, como, o sea, que resulta completamente contradictorio con la política de estos personajes representativos de la derecha en América Latina. Oye, En, Tania, estamos teniendo un poquito de problemas con tu conexión. Ahorita regresamos contigo, ¿te parece? vale, Eh, vale. Parece que se corta Tania, pero bueno, lamentable, ahorita quizás regresamos con ella. Eh, y bien, pues esa situación que comentas, Eddie, me parece bastante delicada, ¿no? Eh, Esta acusación de Maduro respecto del narcotráfico, y mira la vuelta que le dan, ¿no? Porque es acusado Diosdado, ahora justo de narcotraficante, después de que Maduro acusa a estos expresidentes de tener un intento desde el narco, y creo que lo dice y se va a dirigir a Pastrana Calderón respecto de eso, porque justo con Pastrana se vio un problema muy fuerte de drogas en Colombia y con Calderón pues no se diga. Eh, Vaya, es una derecha movilizada, es una derecha que está intentando desestabilizar un gobierno democrático, cuando en verdad, por ejemplo, con Calderón, pues más bien aplicaron esta máxima juarista en la diplomacia internacional y no hubo una situación de desestabilización respecto de ninguna nación. Creo que están buscando una agenda eh, pues bastante pues pesada, que yo creo que está hecha para justificar un posible golpe de Estado.
Eddie, ¿tú cómo ves? Sí, yo veo la ruta ya muy trazada, no nada más de unos meses para acá. Incluso recordemos cómo el gobierno de Chávez intentó ser, eh, ser derrocado a partir de un golpe de Estado promovido desde un sector de las Fuerzas Armadas. Entonces, la lucha del pueblo venezolano contra estos intentos por quitarles la legitimidad de su gobierno revolucionario continúan y ahora lo que vivimos después de estas reiteradas victorias del Partido Socialista de Venezuela en el país, pues nos llevan precisamente, o les está llevando a Estados Unidos a probar y a probar otros métodos para buscar deslegitimar a este gobierno. Entonces, es bastante preocupante. Ahí va a depender muchísimo de la organización que pueda enfrentar esta arremetida contra, contra, contra el gobierno de Maduro. Tania, nos queda un minuto, quizás puedas hablarnos dos, tres. ¿Estás por ahí? Sí, a ver, ¿me escuchan? Sí, ahí está mejor. Ok, bueno, lo que comentaba es, igual para cerrar rápidamente, es que me llama mucho la atención el título de Foro, Poder Ciudadano y Democracia, en el que se invita a estos tres personajes representativos del militarismo en América Latina, ¿no? O sea, es una contradicción enorme y lo que yo veo, habiendo tenido la experiencia de estar en Venezuela, es que esto es nada más una matriz de opinión que tiene réplica y reflejo internacional por el corporativo mediático que opera en Venezuela en contubernio, claro está, con el gran corporativo empresarial de Televisa, ¿no? O sea, ellos son los que hacen ventana a este tipo de eventos, pero cuando uno los está presencialmente ahí, se da cuenta de que son grupos minoritarios, ¿no? Que representan intereses empresariales al 100%. Incluso la esposa de Leopoldo López, en su momento, ella señaló que ella prefería que estuviera encarcelado por razones de seguridad y no por temor a que el gobierno lo asesinara, sino por el temor a que no sabía quién podía asesinar a Leopoldo López. Entonces, incluso ella temía por su vida y no precisamente se sentía amenazada por el gobierno, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que me parece un cinismo de la mayor, o sea, en su máxima expresión de estos tres personajes que van a servir de payasos para alimentar un proyecto que no existe, ¿no? O sea, la derecha, en el caso venezolano, no es fuerte, no tiene un proyecto construido y bueno, lo que hace es tener una resonancia mediática importante porque es parte de este grupo que defiende intereses minoritarios y empresariales que además coinciden con la agenda de Estados Unidos, ¿no? Entonces, no me extraña, me parece que hay que tomar precauciones y esto nos lleva de manera muy importante a vincularnos con el tema de Argentina, ¿no? O sea, porque ahí justamente está sucediendo una operación de desestabilización con características diferentes, pero que persigue el mismo objetivo. Es la vuelta de la derecha, ¿no? La necesidad desesperada de la derecha por recuperar el control de estos países que han optado por una vía democrática, por tener presidentes, gobiernos y sistemas políticos mucho más democráticos, mucho más participativos y mucho más valiosos e inteligentes en términos de lo que se requiere para mejorar las condiciones y dignificar el proceso de la vida de la humanidad, ¿no? Entonces lo dejaría hasta ahí, César. Ok, pues bueno, vamos a un corte musical. Seguimos con Joe Cocker. Eh, ahora escucharemos esta bella canción, You Are So Beautiful, un rololonón de Joe Cocker. Y regresamos para justo hablar lo que mencionaba Tania respecto de la Agencia Federal de Inteligencia y la propuesta de Cristina Kirchner para salir de esta crisis.
Corte musical, regresamos amigos, esto es Alameda 67.